El racionalismo francés. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es un movimiento filosófico surgido en la Edad Moderna de Occidente, específicamente en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Esta corriente sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición del conocimiento. En ello se distinguía el empirismo, su corriente contraria, que establecía la importancia de los sentidos y de la experiencia como vía hacia el aprendizaje. El racionalismo defendía el postulado de que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, algo que constituye en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a las épocas pasadas, donde ese rol lo cumplía la fe religiosa. En consecuencia, esta corriente filosófica solo pudo surgir después de los importantes cambios culturales que se dieron en Occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media, aunque es posible rastrear sus antecesores hasta tiempos tan remotos como los de Platón en la antigua Grecia. El pensador francés René Descartes fue su fundador. Era admirador de la geometría y las matemáticas, las cuales consideraba un modelo a seguir para toda la forma de filosofía. Él aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica provista de un método, dado que a su parecer solo mediante la razón podían hallarse ciertas verdades universales. Así, en su discurso del método, en 1637, propuso sus 4 reglas para toda investigación filosófica. Evidencia. Solo es verdadero lo que no causa dudas al pensamiento. Análisis. Entender algo reduciéndolo a sus partes constitutivas. Deducción. Encontrar las verdades complejas a partir de las simples conocidas. Comprobación. Asegurarse de que lo conocido mediante la razón siga estas 4 reglas establecidas. El origen del racionalismo se halla en la revolución científica del siglo XVII, que situó el problema del conocimiento en el centro del debate filosófico al preguntarse tanto por el origen y fundamento del conocimiento verdadero como por el método más adecuado para alcanzar la verdad desde las ciencias. En este sentido, las dos grandes corrientes de la época, racionalismo y empirismo, tienen en común la confianza en la nueva ciencia y en el método matemático y experimental, pero se diferencian en su postura sobre el origen del conocimiento. El término racionalismo en nuestros días ha adquirido otras connotaciones, sirviendo para referir a cualquier postura filosófica que otorgue a la razón un lugar central por encima de la fe, la superstición u otras formas de pensamiento. Características del racionalismo. El racionalismo cartesiano propuesto por Descartes pretendía alcanzar un conocimiento que fuese cierto más allá de toda duda. El método propuesto consistía en dudar de todo aquello que se daba por cierto. La duda cartesiana tiene 3 características. Es metódica, es decir, es el método o camino para llegar a la verdad. Es universal, ya que se aplica a todo lo conocido. Y es hiperbólica porque se lleva al extremo y se duda de todo. Principales representantes del racionalismo provenían de Francia, Alemania y otros países de la Europa continental. Ellos fueron René Descartes, de quien más adelante, como su principal expositor, se dará a conocer su biografía. Blaise Pascal, 1623-1662, matemático, físico, teólogo, filósofo y escritor francés, quien no solo contribuyó teóricamente con las ciencias naturales y la historia natural, sino prácticamente con todas las ciencias. Es uno de los pioneros en la construcción de la calculadora mecánica. Baruch Spinoza, 1632-1677, filósofo judío neerlandés, considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII, cuya obra fue hostigada por el catolicismo, olvidada hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Filósofos posteriores como Hegel y Engels lo proclaman como padre del pensamiento moderno. Globet Lessing, 1646-1716, de un origen alemán, este matemático, teólogo, jurista, bibliotecario, político y filósofo fue uno de los grandes pensadores de su época, al que se confiere el título del último genio universal. Sus aportes
en todas las áreas anteriormente mencionadas son significativos, tanto que hasta sus detractores lo admiraban profundamente. Relación del racionalismo francés con el derecho. El racionalismo se relaciona con el derecho en tanto que el racionalismo es una de las primordiales corrientes filosóficas que pretende ofrecer contestación al problema nociológico de la filosofía, o sea, trata de describir cómo los seres vivos adquirimos el razonamiento y la autenticidad de este entendimiento, mientras tanto que el racionalismo jurídico postula que solamente se llega al entendimiento del derecho por un camino puramente racional, excluyendo tal cual el razonamiento de las realidades y experiencias que tiene la posibilidad de producir derecho, prácticamente ignora todo el proceso autor del derecho y se reúne únicamente en el análisis de la solución del definido problema, la cual examina solo a partir del aspecto racional. En la actualidad, este racionalismo tiene aplicación en el derecho por cuanto todavía se sigue usando el motivo en el proceso de compra del entendimiento. Se necesita pensar, replicar, dictaminar, utilizar como parte de un procedimiento en cualquier persona del área del derecho. Racionalismo y empirismo. Dichos modelos se pusieron a lo largo de toda la edad actual y de toda la edad moderna y constituyeron los polos filosóficos de Occidente. Padres de la escuela filosófica posteriores y clave de cada uno a su forma en el desarrollo del pensamiento científico como hoy lo comprendemos. Racionalismo y humanismo. Este movimiento posibilita el surgimiento de un pensamiento filosófico ajeno a la creencia de lo que es además central en la ideología del humanismo, cuyo objetivo central ha sido poner al ser humano y no a Dios en el centro de todo el mundo. Sin embargo, el humanismo secular proponía una perspectiva de revalorización y digna de las personas, para la cual es importante una perspectiva racional escéptica, aun cuando en ella además tenga trascendencia el tema ético del hombre, cosa que los racionalistas no contemplaban. ¿Quién fue René Descartes? René Descartes fue un famoso filósofo y físico francés nacido el 31 de marzo de 1596 en Francia. El nombre latino de Descartes era Cartesius. Por esta razón, su pensamiento se llama cartesiano. Fue educado en la Universidad Jesuita de La Fleche, donde estudió matemática y filosofía escolástica, la rama de la filosofía que denominaba el pensamiento en este momento. Además de los estudios clásicos tradicionales, gracias a los jesuitas, estuvo muy influenciado por el catolicismo. Después de graduarse en la escuela, Descartes estudió Derecho de la Universidad de Poitiers y se graduó en 1616, pero nunca ejerció su profesión. En 1618 se unió al ejército holandés. Tenía la intención de seguir una carrera militar. Durante varios años se sirvió en otros ejércitos y fue mientras servía en el ejército bávaro que decidió dedicar su vida a la filosofía. Entre 1624 y 1628 vivió en Francia, donde se dedicó al estudio de la filosofía y la ciencia. En 1628 vendió sus posesiones en Francia y se mudó a los Países Bajos. Descartes nunca se casó. Dentro de sus principales obras se encuentra el discurso del método en el que él presentó sus teorías sobre la metodología óptica y matemáticas, meditaciones que abordan preguntas sobre el conocimiento, principios de filosofía, un trabajo importante que contiene declaraciones que generan mucha discusión. En este trabajo afirma que el vacío es imposible, porque no puede haber una brecha en el espacio, es decir, no puede haber ausencia de materia. Descartes nunca generó controversia al afirmar que la materia es infinitamente divisible. En 1649 Descartes fue invitado a la corte de la reina Cristina de Suecia en Estocolmo para enseñarle su filosofía. 4 meses después de su llegada a la capital sueca, contrajo una neumonía que lo llevó a la muerte en 1650 cuando tenía prácticamente 53 años de edad. Descartes es el
a menudo hoy considerado como el primer pensador moderno en proporcionar un marco filosófico para las ciencias naturales a medida.